RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Herrera, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Sí, muy buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. Yo comentaba, ¿no?, que ayer tuvo lugar, ¿no?, este foro abierto, este conversatorio, ¿no?, donde participó el INEI y un conjunto de investigadores, ¿no? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, al cierre del 2021 había más de 8,5 millones de personas que aún se mantienen como pobres, ¿no? Es decir, cada una de ellas no podía cubrir un gasto mínimo de 378 soles, que es el costo de una canasta que cubre necesidades alimentarias y no alimentarias, ¿no? Y usted también ha destacado, ¿no?, ayer, durante su participación, que el 70% de los hogares apenas logra equilibrar sus ingresos con gastos, ¿no? ¿Cómo analiza la situación en nuestro país en términos de pobreza y pobreza extrema? Bueno, lo primero que hay que decir es de que el año pasado fue un año excepcional en el sentido de que nunca antes se había visto un choque tan fuerte negativo sobre las condiciones de vida del hogar, ¿no? Habíamos pasado de 20.2 de pobreza a 30.1, es decir, un retroceso de más de 10 años, ¿no? Este año, con ya la suspensión de las medidas de confinamiento y el progresivo restablecimiento de la actividad económica, ha habido una ligera progresión de los gastos de los hogares que ha permitido que la pobreza se reduzca a 25.9%, es decir, una reducción de 4.2 puntos, pero todavía estamos 5.7% por encima del nivel de prepandemia, ¿no? O sea que no hemos regresado a la normalidad, y lo que es preocupante es de que estamos en un contexto de inflación mundial y en particular que afecta a los precios de los alimentos, que golpea más duramente a los hogares más pobres. Sobre ese último tema que usted está abordando, señor Herrera, ¿no?, ¿cómo nos afecta este escenario mundial hacia el Perú y cómo afecta a los hogares más vulnerables? Bueno, los afecta de distintas maneras, ¿no? En particular, lo primero que los hogares sienten es de que cuando van al mercado, los precios del azúcar, del aceite, del gas, de los combustibles, ha subido muchísimo y eso merma el poder de compra, es decir, ya con el mismo dinero no se puede comprar lo mismo que se tenía anteriormente y esto tiene una incidencia sobre la pobreza. Yo he hecho una estimación sobre cuál hubiera sido la pobreza si no hubiese habido inflación. Y lo que yo he estimado es de que la pobreza, en lugar de haber disminuido los 4.2 puntos porcentuales, hubiera disminuido más bien 7.1. Es decir, la inflación ha hecho aumentar la pobreza en 2.8 puntos porcentuales, ¿no?, lo cual es bastante significativo. Ahora, ¿qué factores son los que más han influenciado? ¿Pandemia, inestabilidad, falta de reactivación económica? ¿Qué es lo que más influencia en este tema, señor Herrera? Bueno, como usted sabe, la población que está en situación de pobreza tiene empleos muchas veces precarios, de baja productividad, ¿no? La casi totalidad de la población en situación de pobreza tiene empleos informales y la reactivación económica no ha sido una reactivación con empleo de calidad, ¿no? El empleo adecuado ha caído, los trabajadores no han recuperado sus niveles de ingreso de prepandemia y eso conjuntamente hace de que los ingresos no sean lo suficiente como para poder comprar las canastas básicas. Y hay otro factor, y es de que muchos hogares ahora tienen que pagar sus deudas, muchos se endeudaron durante la pandemia y está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, no solamente tenemos hogares que han salido de la pobreza, pero esos hogares que han salido de la pobreza todavía se encuentran dentro del rango de vulnerabilidad, es decir, con alto riesgo de volver a caer. Señor Herrera, hoy el diario Gestión, que es un diario especializado económico
Negocios y Finanzas cita apreciaciones suyas, ¿no? Donde da cuenta que 7 de cada 10 hogares con la justa logran equilibrar ingresos y gastos. ¿Qué significa esto en términos reales? Ya, hay que distinguir bien. Hay, por un lado, una estimación de la pobreza en términos monetarios, digamos, objetivos, en el sentido de que se recopila información de los gastos de los hogares, se le compara con el valor de una canasta y se determina quiénes están por encima o por debajo del valor de esta línea de pobreza. Hay otra pregunta que en la encuesta del INEI que directamente se dirige a los hogares y les dice, según ustedes, su nivel de vida empeoró, mejoró o está igual. Y aquí, cuando hablamos de nivel de vida, estamos hablando no solamente de aquellas cosas que uno puede comprar en el mercado, sino también del conjunto de dimensiones que hacen parte del bienestar de las personas. Y cuando se les pregunta acerca de esto, la mayor parte de las personas considera de que la situación ha empeorado. Ha empeorado y sobre todo en el ámbito urbano. Y eso es muy claro en todas las regiones del Perú. Y los hogares, en un 70%, y ahí vengo a la cifra que usted cita, considera que apenas logra equilibrar sus ingresos y sus gastos. O sea que está con ajustes, ¿no? Y una proporción también importante, ¿no? De 20%, por un lado 10% se ven obligados a gastar de sus ahorros y otros se ven obligados a endeudarse. Y este círculo es bastante peligroso en términos de un país que no logra una reactivación económica, ¿no? Es peligroso sobre todo en el sentido de que, como decía, muchos hogares están en el filo de la cornisa y estamos en una situación internacional desfavorable por el lado de los precios para los consumidores, pero favorable para el Estado, en el sentido de que las recaudaciones, gracias a los niveles de los precios internacionales de los productos que el Perú exporta, están bastante elevados. Entonces el Perú va a ser uno de los países que va a tener menos déficit, incluso va a tener un déficit fiscal cero, va a poder reducir su deuda externa, pero sobre todo tiene un margen fiscal para poder implementar políticas de atenuación de choques. Es decir, tiene que combinar políticas de corto plazo, de atenuación de choques a través de subvenciones a los hogares, de subvenciones directas, en lugar de subvenciones a los precios, porque si subvencionan los precios, eso significa de que hogares que tienen niveles altos de ingresos y que absorben buena parte del consumo van a ser los principales beneficiarios. Y eso va a ocasionar una erosión fiscal muy importante. Lo que se necesita en este caso son focalizaciones, pero para eso se tiene que mejorar considerablemente los instrumentos de focalización del MIDIS, que ya vimos cuáles fueron los problemas y ahora tenemos que aprender esas lecciones y poder rápidamente poner en marcha distintos mecanismos de protección, empezando por aquellos que los propios pobladores han ya implementado, las ollas comunes, la reactivación del programa Huascalihuarma para los niños, ahora que ya hay retorno a las escuelas, y también subvención para aquellos hogares que deben enfrentar altos costos de la energía, por ejemplo, ¿no? El gas, ¿no? Y que también eso hace pensar en políticas de más largo plazo sobre la masificación del gas natural hacia los hogares, ¿no? Lo que le permitirá al Perú no solamente tener mayor autonomía en términos de seguridad respecto a esto, pero también una reducción muy importante en los costos para los hogares, ¿no? Estamos dialogando con el señor Javier Herrera, del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, IRD. Usted acaba de citar algo que grafica la situación que vivimos. Estamos al filo de la cornisa, es decir, podríamos caernos, ¿no? Y esto, de una u otra manera, guarda relación con los propios indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Y es que existirían más de 11 millones de peruanos en riesgo de sumarse a la pobreza. ¿Tan grave la situación? Bueno, en realidad siempre lo ha sido, salvo que permanecía invisible porque no se tenían los instrumentos para medirlo. El INEI ya los ha implementado, incluso hay un mapa provincial de vulnerabilidad y ahora la pelota está en la cancha, por así decirlo, del Ministerio de Desarrollo, que en sus políticas sociales
tendría que tomar en cuenta la situación particular de los hogares vulnerables. Y aquí las políticas de protección social son fundamentales. Políticas que tienen que ver con el empleo, políticas que tienen que ver con el aseguramiento de la salud, políticas que tienen que ver en el caso de los agricultores, de la protección frente a las pérdidas de las cosechas de friajes u otros problemas que enfrentan los agricultores. Sabemos, por ejemplo, ahora que los costos de fertilizantes están por las nubes. ¿Esto qué va a significar? Significa que si no se encuentra rápidamente una solución, la productividad va a disminuir muy fuertemente, de suerte que las cosechas próximas van a significar una oferta bastante limitada y por consiguiente una presión suplementaria sobre los precios. Esto uno ya lo puede anticipar, entonces uno debe ya actuar desde ahora respecto a cómo hacer para que los productores agrícolas puedan acceder a precios adecuados los fertilizantes, ¿no? Usted acaba de mencionar hace un momento también que se requiere una mejor focalización, ¿no? ¿Eso qué significa, señor Herrera? Que los bonos no son la mejor medida. Se necesita una focalización más directa, como usted ha dicho, a programas sociales, ¿no? Para atención directa. Bueno, hay distintas maneras de pensarlo, ¿no? Uno de ellos es el aporte que se tiene que hacer hacia las organizaciones sociales de base. Ya sabemos cómo se han organizado muchas familias, muchos hogares, muchas mujeres en ollas comunes, y esto va a seguir siendo necesario, y sobre todo necesario que el Estado asigne recursos directamente a esas organizaciones de base. Y a eso me refiero con un aspecto de la focalización. Pero también debe haber una focalización hacia los hogares, es decir, una transferencia hacia los hogares que más lo necesitan. Y esos están ya relativamente bien identificados en las zonas de la ciudad, pero esos listados deben mantenerse actualizados, de suerte de que se puedan usar de manera más eficiente los recursos. Pero esta es una solución de corto plazo, muy corto plazo. Uno tiene que pensar ya en estrategias más allá de los bonos que tengan que ver con la articulación productiva. Es decir, los hogares generan sus principales ingresos del trabajo y es la productividad de ese trabajo la que tiene que incrementarse gracias a políticas de apoyo a los productores, a los trabajadores en términos de sus calificaciones, hacia los jóvenes, ¿no? En su inserción laboral. ¿Cuál es su percepción respecto a la vulnerabilidad de un gran sector de población en zonas urbanas? Normalmente siempre hemos relacionado pobreza a zonas rurales, pero ahora estamos hablando de zonas urbanas, ¿no? Así es, y la mirada hacia pobreza rural, que ha sido también hacia ahí donde se ha dirigido toda la política social, se justificaba hace unos 20 años en la medida en que la pobreza rural no solamente era masiva, sino también en términos del número de pobres era más importante que la pobreza urbana. Pero esto ya no es así. Ahora hay un número de personas pobres en ámbito urbano mayor que en el área rural. Y la configuración de la pobreza urbana es distinta. Y los instrumentos que se tienen ahora a nivel de, digamos, de mapas de pobreza permiten identificar las zonas urbanas de alta pobreza. Y allí se configura un conjunto de problemas simultáneos que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con la inserción de los jóvenes, que tiene que ver con el embarazo precoz y la desinserción laboral y escolar. Y es un conjunto de paquetes de medidas que tiene que ser implementadas de manera combinada, con los famosos combos, ¿no?, de políticas para que sean más eficaces. Recuerdo, por ejemplo, el ministro Basombrío había comenzado a poner en práctica la política de barrio seguro, que era justamente una política integrada de distintas dimensiones que apuntaban hacia la mejora de la calidad de vida de la población. Y creo que en esa dirección debería apuntarse. Si no atacamos, si no enfrentamos estos temas, ¿eso va a ser un salto mayor para la informalidad? ¿Esto es inevitable? Bueno, la informalidad ya está creciendo. Y ya sabemos de que la generación de empleo que se ha producido en este periodo de rebote, digamos, ha sido empleo inadecuado, ha sido empleo informal, ha sido empleo de baja productividad y por consiguiente la recuperación de los ingresos ha sido insuficiente. Y es por eso que es importante también que las políticas tengan esa mirada
hacia la capacitación laboral, por ejemplo, de los jóvenes. Ahora, el INEI no desagrega justamente cómo estamos en términos de región, ¿no? Pero ya hay una percepción de que hay regiones como Cajamarca, como Puno, Ucayali, que siguen siendo las más pobres en el país. Pero además son regiones que tienen potencialidades, ¿no? ¿Qué es lo que no se aprovecha en estas regiones? Bueno, en primer lugar, sí, el INEI sí desagrega, digamos, por departamentos, por regiones. Lo que hace es considerar, ya esto es un poco técnico, digamos, los errores muestrales, de suerte que constituyen grupos robustos de departamentos que comparten niveles similares de pobreza. Y lo que uno constata a lo largo de estos 3 últimos años es de que hay departamentos que figuran siempre en el grupo de departamentos donde la incidencia de pobreza es más alta. Y como usted señala, son departamentos con riquezas naturales también bastante importantes, ¿no? Pienso en Cajamarca, Huancavelica en particular, pero también tenemos Ayacucho, Puno, que son también departamentos que tradicionalmente se sitúan entre los más pobres, ¿no? En este último año, por ejemplo, estos departamentos se ha sumado también Huánuco, Loreto y Pasco, que están en un rango entre 37 y 40% de pobreza, es decir, casi prácticamente 4 de cada 10 pobladores están en situación de pobreza. Y ese grupo es un grupo persistente, entonces uno podría preguntarse si también sería necesario políticas con una dimensión territorial, no solamente los hogares en abstracto, sino los hogares en un contexto geográfico particular, en donde uno podría interrogarse sobre las razones por las cuales persiste una situación de pobreza a lo largo de los años, a pesar de contarse con recursos naturales y recursos de canon importantes. ¿Qué puede ocurrir, señor Herrera, si el gobierno persiste en tener una mirada limitada frente al tema de las grandes inversiones que requiere el país, ¿no? Que es uno de los puntos para la reactivación económica? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay un tema que tiene que ver con la distribución desigual, digamos, de los frutos del crecimiento. Y esto es un factor que tiene una incidencia muy fuerte sobre el sentimiento de injusticia, sobre la desconfianza en las instituciones y finalmente tiene efectos negativos sobre la gobernabilidad. Yo creo que hay que ser muy consciente que en este último periodo, dentro de la reducción de pobreza que hemos tenido este año, ha habido muy poca redistribución, en el sentido que los sectores donde trabajan los hogares más pobres han crecido mucho menos que los otros sectores. Y igualmente los hogares han beneficiado menos del crecimiento. Entonces, ese es un punto importante que tiene que también abordarse. Si no se hacen cambios, ¿los niveles de pobreza van a aumentar este año en el país, señor Herrera? Bueno, es difícil de decirlo, no tengo una bola de cristal, pero lo que sí ya sabemos, y lo he mencionado hace un momento, el efecto de la inflación va a continuar. Y si no se toman medidas al respecto, sí vamos a tener un efecto de crecimiento de la pobreza debido a esto, ¿no? Ya con esta inflación que hemos tenido de alrededor de, digamos, de 5% en el costo de la canasta básica de consumo, ha generado un incremento, digamos, de la pobreza de 2.8 puntos. Es decir, un incremento que puede todavía incrementarse el año próximo, ¿no? Es muy posible que la inflación esté más hacia alrededor del 10% el próximo año, y si uno mantiene, digamos, la misma proporción, uno podría esperar que habría un aumento de 5 puntos porcentuales de pobreza por este factor, a menos que sea contrarrestado por otros elementos, ¿no? Señor Javier Herrera, del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, IRD, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable de su parte, ¿eh? El gusto es mío y tengan todos ustedes muy buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.